Mi nombre es Michelle Aldrete, soy aspirante a la licenciatura en Derecho de la UNAM. A continuación haré una pequeña entrevista con respecto a la adopción. Ella es la licenciada en Derecho, licenciada Brenda Esther Ramírez Valladares. Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias. Solamente le haré 5 sencillas preguntas. ¿Me repite por favor nuevamente cuál es su nombre y cuál es el cargo en esta institución? Sí, mi nombre es Brenda Esther Ramírez Valladares y yo soy abogada adscrita a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Muchas gracias. ¿Me podría por favor dar la descripción del proceso y cuánto es lo que dura el proceso de adopción? Ok, bueno, los tiempos varían, esto es dependiendo a la petición que hagan los señores de el rango de edad de los niños, si es uno, si son hermanos, en cuestiones de ese tipo. El proceso inicia con una entrevista que se hace por parte de la procuradora y de una psicóloga que es la adscrita al área de adopciones. Se hace la entrevista a los solicitantes. Una vez que se hace la entrevista, ahí se hace un primer filtro. Ajá. Porque hay veces que por cuestiones de que los señores no están conscientes de todo lo que implica la adopción, pues el hecho de avanzarlos y no hacer el filtro durante la entrevista, pues implicaría que ellos pierdan su tiempo y que no salgan viables en las valoraciones. Entonces, primero es importante que los señores no vean la adopción con un fin altruista, es decir, que no tengan lástima por los niños o que quieran hacerles como que un favor al adoptarlos, porque aquí lo que se prevé es que el interés superior de los niños sea el que resulte benéfico para ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces, una vez que se hace la entrevista, se inicia un taller de inducción. El taller de inducción dura alrededor de 8 horas, puede ser en un día o 2. Y este taller tiene la finalidad de que los solicitantes vislumbren todos los temas relativos a la adopción, al duelo principalmente, que ellos como pareja al no haber podido tener hijos, porque es la mayoría de los solicitantes, tienen que ver ese proceso, ¿no? Porque si es a fin de cuentas un duelo, aparte de la educación que le brindarían como pareja, la situación de los niños, porque pues mayormente cuando se trata de DIF, estamos hablando de niños que han sido vulnerados en sus derechos. Entonces, pues se trata de restituirlos en esa vulneración de derechos y pues no sería viable que se diera una adopción en la cual se les van a volver a vulnerar sus derechos, ¿no? Entonces tenemos que preparar muy bien a los solicitantes para cuando llegue el momento de la adopción, ellos estén plenamente capacitados con acompañamiento psicológico para que sepan cómo tratar a los niños, porque obviamente la mayoría de ellos pues son rebeldes, tienen cuestiones de conducta o algunos con conductas asexuadas porque pues por la misma situación de vida que tuvieron, ¿no? Sí. Entonces, una vez que ya acaba el taller, inician las valoraciones. En el área de psicología son aproximadamente 16 pruebas las que tienen que realizar. Entonces inician con las pruebas en psicología y a la par se les piden estudios médicos y se empiezan a hacer valoraciones en trabajo social. Entonces esto se tiene que ir llevando de manera simultánea para que al tiempo que terminan las de psicología, que son las que duran más, pues ya se tengan los resultados de las otras valoraciones. Todo esto, incluyendo el taller, la entrevista y las valoraciones, debe de durar aproximadamente por mucho 4 meses, porque si no se desfasan en los tiempos, ¿no? Una vez que concluyen las valoraciones, si de todas las áreas se determina que las parejas o los solicitantes son viables, se les expide un oficio de viabilidad, el cual tiene una duración de 2 años. Pero en el primer año, o sea, una vez cumpliendo que se les expide el oficio, cumplen 1 año, se tiene que realizar una ratificación. Esa ratificación es para ver si los solicitantes desean continuar en la lista de espera y que cumplan con los requisitos que en un principio se les solicitan. Y ese oficio de viabilidad dura los 2 años. Más o menos ese es el tiempo en el que se tarda una persona en adoptar, 2 años y medio.
por mucho. Es el tiempo estimado. Es el tiempo estimado y depende obviamente de la petición, ¿no? Porque el rango de edad de 0 a 5 años es los niños que menos hay y que más piden. Son los más solicitados. Entonces la lista de espera es larga y pues tarda mucho tiempo en que pueda llevarse a cabo esa adopción por lo mismo de que no hay muchos niños. O sea, normalmente para niños de 0 a 5 años es los que llevan más tiempo de espera. Así es. Correcto. Son los que tardan más. Ya si escogen un rango de edad de 7 años o 6 años en adelante, pues tienen muchísimas mayores posibilidades de que sea rápido. Y si escogen a un adolescente, pues mucho más. Pero es más complicado. Es más complicado. Casi los niños que pasan de 11 años ya no tienen posibilidades de ser adoptados y a ellos más bien se les busca un proyecto de vida. Por la situación. En este caso, estadísticamente anual, ¿cuántas solicitudes de adopción llegan a ustedes y cuántos niños son los que se adoptan? Pues nosotros aquí en Cuautitlán Izcalli iniciamos las adopciones el año pasado. Es muy reciente. Sí, porque no todos los municipios en el Estado de México están certificados. Para que podamos operar en adopciones se necesita tener certificación del DIF Estado de México. Y hasta el año pasado solamente estábamos certificados Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Ecatepec y Nezahualcóyotl. Entonces, pues fue un proceso que pues sí fue tardado. O sea, es decir, que nosotros contamos con la certificación en junio del 2018 y solamente empezamos a operar de julio a diciembre del año pasado. Este año se concluyeron valoraciones que se tenían del año pasado. Más o menos el año pasado fue una lista de solicitantes de 50 parejas, 50 parejas y solteros. Sin embargo, de ahí hay personas que desertan, que no quieren continuar con el procedimiento, o hay personas que derivado de situaciones que se presentan, nosotros solicitamos la baja por creer que no tienen las condiciones para poder tener un niño. Y adopciones en concreto se llevaron a cabo el año pasado 11. ¿En 6 meses? En 6 meses. Y en lo que va de este año van 4. Correcto. O sea, están siendo como muy rápidas, ¿no? Lo que pasa es que se creó un juzgado especializado para las adopciones que está en Toluca. Es un procedimiento sumario que permite que los tiempos sean mucho más cortos. Si yo presento hoy mi escrito inicial, dentro de los 5 días me tienen que dar una fecha de audiencia y regularmente en los procedimientos sumarios es así, nada más que en juzgados del fuero común, por la carga de trabajo, pues no pueden dar esas fechas. Y como ese juzgado es especializado en ciertas cosas, en ciertos procedimientos, pues le permite darle celeridad a todos los asuntos que atiende y sí se da la fecha dentro de esos 5 días. Es una sola audiencia la que se lleva y en esa misma audiencia se dicta sentencia. Entonces el procedimiento es muy, muy rápido. Judicialmente es muy rápido. Más bien son como los seguimientos psicológicos en situaciones como sí, la preparación antes de la adopción. Si existiera el factor de ser una pareja que ya tiene hijos y quiere adoptar, en este caso, ¿se manejaría exactamente igual o no son viables? Sí, son viables. La viabilidad depende de sus rasgos, de sus condiciones en trabajo social, de sus condiciones médicas, de condiciones de psicología. Nos tocó el caso de una pareja que tuvo una niña y desgraciadamente por cuestiones de salud ya no podía tener más hijos y ellos querían tener otro hijo más, entonces decidieron adoptar y sí tuvieron la adopción de un bebé recién nacido y eso no les quita la viabilidad. Hay veces que cuando son padres tienen son más conscientes de todas las responsabilidades y las obligaciones que eso implica. Correcto. Muy bien. ¿Cuál es el seguimiento que ustedes le dan al menor? Ok. Después de que se lleva el procedimiento de adopción, ya que se dicta sentencia, cada 6 meses se tiene que hacer una visita periódica durante 2 años. En estas visitas se vuelve a verificar que sigan las condiciones por las cuales se les dio la idoneidad
para que pudieran adoptar. Entonces, en esa visita o en ese seguimiento pues se hacen estudios de trabajo social, psicología y trabajo social y medicina, perdón. Aparte tienen que presentar un seguimiento que se les pide que lleven con un psicólogo particular para efecto de que vayan controlando todas esas conductas, porque obviamente ya lo van a tener ahí al niño o a los niños, ya los van a conocer como son realmente y entonces necesitan ese acompañamiento psicológico, lo que le platicaba hace un momento. Sí, claro. ¿Usted cree que el proceso debería de ser más flexible? El proceso de adopción. Pues es que creo que sí se ha flexibilizado un poco. Más bien yo lo que creo es que los gobiernos deberían de apostarle un poquito más a este procedimiento porque pues muchas veces la gente la hay, ¿no? O sea, está la situación, pero pues realmente es muy difícil, por ejemplo, para una persona que no tiene un alto nivel económico, trasladarse continuamente a Toluca, que por ejemplo es la sede matriz, digamos, de aquí del Estado de México, y están yendo a trasladarse a Toluca para hacer valoraciones, para seguimientos, cosas así. Y entonces si se implementara que todos los municipios dentro de las procuradurías tuvieran este procedimiento de adopción, yo creo que sería un poco más fácil. Se quitaría la carga de trabajo, porque obviamente para Toluca es una carga de trabajo impresionante, o sea, atiende todos los municipios del estado, que son 125, y entonces eso hace que los tiempos se alarguen, ¿no? Porque obviamente a las personas, o que se disminuyan las posibilidades de las personas, porque reparten fichas. Entonces, digamos, si reparten 60 fichas durante un periodo que son 3 veces al año, pues la gente que quiere adoptar y que no alcanza ficha, pues tiene que esperar. Entonces es eso, ¿no? Yo creo que más bien apostarle a un proyecto por municipio. Sí, sería más delegar un poco, ¿no? Sí. Claro. Bueno, pues serían entonces todas las preguntas. Licenciado, yo le agradezco mucho por el apoyo brindado. Y pues bueno, sin más, pues muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Hasta luego.